Sí, licenciado. Ceci, ¿quiénes más están con usted? Buenas tardes, licenciado. Está Ya estamos listos. Brian y Majo se llama. Ah, bien. Estamos preparados entonces con diapositivas. Sí, Bueno, está solo no bien. está Majo. Demos unos minutos más, solo verifica si está ya. Ya está Brian, pero no sé si está abajo. ¿Verdad? Tenemos unos minutos más para iniciar la clase. Nosotros vamos a realizar la exposición del día de hoy. Voy a compartir pantalla y comienzo. Esperemos, María José, que ingresen más compañeros. Un momentito. Ok. Gracias, María José. Compañeros, bienvenidos. ¿Me escuchan y me ven? Buenas tardes. Bien. Hoy tendremos la oportunidad de ver la exposición y escuchar la exposición relacionada con la ley de competencia, ¿verdad, Ceci? Es la ley de insolvencia, Ah, de licenciado. insolvencia. Ok, la ley de insolvencias. Entonces, estos temas, aunque no están dentro del programa, son leyes aplicables tanto en el ámbito civil, ámbito laboral, económico, mercantil, no digamos, y en lo procesal. Esto sustituye a lo que anteriormente se denominaba como quiebra. Ahora está esta ley específica en la que se llama ley de insolvencias y su reglamento. Decía que aunque no está dentro del programa de derecho mercantil, ya el próximo semestre que sea relacionado a mercantil 1, 2 y 3, lo vamos a implementar dentro de este programa porque no me cabe la menor duda que en el examen, bueno, además de que ustedes tienen que conocer esta ley, en el examen técnico profesional se lo van a preguntar. Y estas leyes son importantes por aspectos eminentemente económicos, tanto de la ley de competencia como la ley de insolvencias. Así es que es importante que los lean esas leyes porque van a ser bien apuntaditas, materia del examen final. Para el próximo 21, creo yo que tenemos el examen nosotros, ¿verdad? A las 4 menos cuarto. El próximo examen es el 21, el nuestro, el de mercantil 13, ¿verdad? El 20. El 20, ok. Bien, gracias, Silvana. Entonces, doy paso pues a los expositores y por favor ustedes vayan tomando nota y después van a venir las preguntas y respuestas. Bienvenidas, bienvenido Brian, María José y María y Cecilia. Pueden proceder, por favor. Muchas gracias, licenciado. Bueno, primero buenas tardes a todos. Espero que se encuentren bien. Nosotros vamos a ver hoy lo que es la ley de insolvencia y me avisan cuando se mire la presentación. Ya, ok, muchas gracias. Bueno, entonces a mí me tocó hacer parte de la introducción y explicar los primeros artículos de esta ley. Entonces, vamos a eso. Pues empezando por explicarles un poquito por qué se creó la ley de insolvencia, porque primero puse los artículos en los que estaba antes de crearse la ley, porque no sé ustedes, pero esta ley fue, o sea, se dio a luz en 2022 y me puse a revisar yo mis leyes, como buscando todo esto, o qué decía antes y cómo hacer la comparativa a lo que decía la ley actualmente, y me di cuenta que en mis códigos, pues en el procesal civil y mercantil no estaba derogado. Entonces, nada más como para que ustedes vayan viendo si en sus códigos está derogado o no, y si sí, pues ya sea que ustedes compren un nuevo código o lo tachen, ¿verdad? Y posterior a eso, pues esta ley empezó a existir porque en Guatemala
institución, si lo quieren ver así, de insolvencia, sí existía antes del 2022, solo que esto estaba contenido en el Código Procesal Civil y Mercantil, en el Código de Comercio, y hasta ahí, y un par de artículos, ¿no? Pero el Congreso le prestó atención a esta ley porque antes solamente se beneficiaba al acreedor al momento de hacer las leyes. Entonces, de hacer las leyes de cobrar. Disculpen. Ya, perdón. Igual si no se me entiende, me avisan porque fui al dentista hace un par de días y me hicieron unas cosas, entonces puedo volver a repetir. Entonces, esta ley anteriormente solo beneficiaba al acreedor al momento de cobrar una deuda. Eso significa que la ley no respaldaba al momento de que, por ejemplo, ustedes tuvieran una empresa y tuvieran una deuda así enorme y estaban en la obligación de solamente pagar la deuda, y ahí sí que arréglense como ustedes puedan porque tenían que sí o sí pagar. Esta ley lo que viene a hacer es decir, bueno, vamos a estudiar el caso y vamos a ver si es necesaria la liquidación para pagar la deuda o si puede haber una reorganización de la empresa para que mediante la producción y pues el trabajo de dicha empresa o de dicha persona la deuda pueda pagarse. Que es lo que vemos aquí, ¿verdad? Que dice que busca que los deudores desde su posición de ser incapaces de pagar una deuda puedan cumplir con su obligación y para que el acreedor esta pueda ser pagada. Yo voy a usar bastante los artículos de la ley porque así la fui estudiando. De hecho, aquí tengo mis apuntes. Entonces, por si la pueden buscar y tener a la mano también, no sé si ustedes también la tienen por ahí, pero para cuestión de examen que la vayan tachando y cuestiones así. Esto aplica para todas las personas individuales y jurídicas, pero tiene algunas excepciones, las cuales están contempladas en el artículo 2, que son el Estado, las entidades autónomas, semiautónomas, descentralizadas y las municipalidades, los bancos financieros, aseguradores, reaseguradoras y otros grupos financieros que están sujetos a la fiscalización de la Superintendencia de Bancos. ¿Por qué? Porque estos tienen procedimientos específicos y estos sí pueden participar en un concurso, pero solamente como acreedores. Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta. Y entonces vamos al punto de qué es la insolvencia. La insolvencia es la situación en la que la deuda es tan grande que la capacidad de pago ya no existe. Está la capacidad de pago y la deuda y es una diferencia así enorme y no da abasto para ser pagada. Y entonces se promulgó esta ley especial para arreglar esta problemática, ya que investigué un poquito también y muchas, sí, digamos que empresas, más que todo bancos, me aparecieron a mí, se fueron a la quiebra porque tenían deudas o cuestiones así, y no hubo una manera de salvarlos porque no existía este procedimiento que actualmente existe. Y así. Siguiendo con un poquito de doctrina, en el artículo 4 de la ley podemos encontrar los principios, que sería el de buena fe, celeridad, continuidad, orden crediticio, oralidad y publicidad. Ahí están explicados como mucho mejor, pero yo como que los suprimí o los hice súper chiquito y es buena fe, pues ya sabemos que es el actuar no con ganas de hacer mal. La celeridad es que tiene que ser rápido, no se tiene que alargar. La continuidad, este es uno de los principales principios porque es el que establece o el que cuida que la empresa o la persona siga produciendo para pagar la deuda y que no pare. Y, por ejemplo, esas empresas que cerraron por culpa, o no por culpa, sino por deudas que tuvieron y que no pudieron solventarlas así, hicieron que hubiera mucho desempleo o que hubieran desempleos masivos así. Entonces, esto evita eso. El orden crediticio es que hay un orden para pagar, o sea, no se le paga así como a cualquiera, sino que va por jerarquías y tiene que haber un trato equitativo. Oralidad, se tiene que primarse lo que se dicte en las audiencias sobre lo que está en los papeles. Y la publicidad es que tiene que ser público y todas las partes tienen que tener acceso.
y se tienen que avisar los pasos importantes. Posterior a eso, seguimos con el vocabulario clave. Es igual que la ley de tarjetas de crédito, ¿verdad? Hay un montón de palabras que son bien especiales para entender toda la ley, y yo aquí más o menos los puse de manera sencilla porque así la entiendo yo. Y entonces, primero tenemos la acción revocatoria concursal, que es como un medio de impugnación que anula actos de transmisión de bienes o creación de obligaciones realizados por el deudor con propósito de recuperar dichos bienes o su valor para el proceso. Luego tenemos al acreedor, que es la persona a favor la cual tiene la obligación de la obligación de pago por parte del deudor. Después tenemos al acreedor privilegiado, que tiene la prioridad en el pago, y este se subdivide en el especial y el general. En esta ley tenemos tres tipos de acreedores. Aquí van dos, que el especial tiene una garantía real sobre un bien específico, por ejemplo, una hipoteca, y privilegio general, que está establecido directamente en la ley. Y luego tenemos el acreedor común, que no cuenta con una garantía real ni está clasificado en la ley. Luego están los acreedores de segunda orden. Esto es lo que se refería al principio, donde hay una jerarquía, ¿verdad? Que este acreedor va a ser pagado solo después, o sea, solo se le va a pagar a este acreedor después de satisfacer los créditos de categorías anteriores. Esto según lo establecido en la ley. Después están los administradores, que es como se les va a llamar, o es un término que comprende al administrador concursal y a sus asistentes, que son los administradores concursales auxiliares. Y el administrador concursal es una persona que el juez designa para administrar el proceso de reorganización o liquidación de los bienes del deudor declarado en insolvencia. Es todo un proceso. Entonces, esta es una persona que es encargada de llevar a cabo la reorganización o liquidación cuando ya se haya dictado que una empresa o persona es insolvente. Después está la administración concursal auxiliar, que asiste al administrador concursal y tiene ciertas particularidades u obligaciones, o tiene que estar obligadamente en algunas situaciones, pero lo vamos a ver más adelante. Y está el concurso, que este es como el proceso, ¿verdad? Central de todo esto, en el cual puede ser voluntario por un deudor o forzosamente iniciado por un acreedor, mediante el cual se declara el estado de insolvencia y se nombra un administrador para reorganizar o liquidar los bienes. De ahí está el crédito deuda concursal, que son todos los pasivos que se han ido acumulando a las deudas. Y después está el crédito administrativo, que son las deudas que nacen a partir del propio proceso de insolvencia. Y estas tienen preferencia de pago. Ahí tenemos la culpa inexcusable, que a mí me costó mucho entender esta, pero este tipo de culpa son los errores o accidentes que tiene una persona con responsabilidad dentro del proceso y hace algo que provoca una deuda o la empeora. Entonces, no es una simple culpa. Luego, en la ley, tenemos ya en el artículo, a partir del artículo 7, trata todo lo que son los administradores concursales. Que en los administradores concursales, pues ya vimos que son las personas que un juez delega para la administración o para la reorganización o liquidación de los bienes de un deudor declarado en insolvencia mediante un concurso. ¿Ok? También vemos que hay dos tipos, que son los de primera orden y de segunda orden. Los de primera orden se aplican para la mayoría de casos y los de segunda orden son exclusivamente para procesos abreviados. Y de ahí puse como por qué existen los administradores concursales auxiliares, y sirven más que todo para asistir al administrador concursal titular cuando la complejidad del tamaño del caso lo exigen. Ahora, como yo les dije, tiene algunas es obligatorio en algunos casos, y estos casos son cuando el deudor tiene empresas operando en diferentes lugares del país, cuando el volumen o complejidad de las operaciones del deudor así lo requiere, y cuando se trata de un grupo empresarial con varias sociedades involucradas. ¿Ok? Luego tenemos a las funciones principales, que yo también resumí, que sería administrar los bienes del deudor, formular propuestas de reorganización o liquidación,
supervisar al deudor si éste conserva la administración de sus bienes, elaborar y actualizar el inventario de bienes y la lista de acreedores y rendir cuentas mensuales al juez sobre su gestión, solo que esto se encuentra en el artículo 21. Y de ahí tenemos los requisitos para hacerlo, que están en el artículo 8, que, como dice ahí, necesita un título universitario. Este puede ser en Derecho, Economía, Auditoría o Administración de Empresas, y tienen que tener la colegiación activa. Luego tienen que tener una experiencia profesional, que para el primer orden es mínimo 10 años y el segundo orden mínimo 2 años. Y luego tienen que aprobar un examen realizado por el Ministerio de Economía, y es un examen distinto según la orden que ellos quieran. Luego tenemos las prohibiciones, que de la misma manera yo las resumí. Tienen que, o sea, no pueden ser designados quienes estén inhabilitados profesionalmente o no sean colegiados activos, tengan una relación cercana con el deudor o le hayan prestado servicios en los últimos 5 años, tengan antecedentes penales o policiales y hayan sido declarados en insolvencia. Luego tenemos lo que es la recusación, que es el derecho de los acreedores o el deudor de solicitar la remoción de un administrador por falta de imparcialidad. Esto puede ser causado por las mismas causas que un juez y también puede incurrir en algunas prohibiciones establecidas en la ley, ¿verdad? Las prohibiciones del artículo 10. Así, otro punto bastante importante son las prohibiciones, que es y es que el administrador tiene prohibido comprar por sí mismo o por un tercero ningún bien del patrimonio del deudor. Y esto lo que causa es que la operación sea nula y que sea inhabilitado y removido de inmediato. ¿Ok? Luego, obviamente, este es un proceso que va a llevar cierto tipo de honorarios, y los honorarios son específicos, y lo dice de una vez la ley, que dice que el administrador tiene derecho a una retribución, la cual se paga con los bienes del deudor y lo decide el juez. Y esto escuchando al deudor y a los acreedores, y se tiene que basar en un tarifario oficial. Que el tarifario oficial, así en reglas sencillas, dice que el pago no debe incentivar que alargue el proceso innecesariamente, debe incluir una retribución mínima mensual y debe incluir un porcentaje por lo recuperado para los acreedores que disminuye entre más se recupera para incentivar la eficiencia. Luego encontramos lo que es la responsabilidad, que el administrador titular es responsable por los actos de sus auxiliares. Ambos, titular y auxiliar, responden solidariamente por los daños que causen al patrimonio del deudor por actos o omisiones contrarios a la ley o realizados por culpa inexcusable, que la culpa inexcusable la encontramos en las definiciones del artículo 3, si no estoy mal, y deben traer un seguro de caución para cubrir posibles daños de su gestión. Después también les voy a explicar más o menos de qué va el seguro de caución. Luego encontramos la remoción, que es que un administrador sea removido de su cargo, y eso puede pasar por las siguientes causas, que es la mala gestión financiera, si su mal manejo causa la pérdida de más del 35% del patrimonio del deudor. 2, la petición de los acreedores, si acreedores que representen al menos 51% de las deudas. El incumplimiento de la ley por no cumplir con las obligaciones establecidas en esta ley. Y delito flagrante, si comete un delito mientras ejerce su cargo. Y creo que ahí me faltó una presentación, pero también está la enfermedad grave, si una enfermedad le impide realizar sus funciones. ¿Y qué causa la remoción? Pues en los primeros 4 casos, o sea, los que están ahí, será inhabilitado para ejercer su cargo por 1 año, y también se ejecutará el seguro de caución para cubrir los daños. Aquí está. También, obviamente, luego de que se renueva al administrador, tiene que llevarse a cabo su reemplazo y qué va a pasar con la transición, y eso está en el artículo 37, que se designa uno nuevo
La elección del nuevo administrador la realizarán los acreedores que representan a la mayoría de las deudas y el nuevo administrador tiene derecho de recibir toda la información que tenía el administrador antiguo. Y el seguro de caución, que es que todo administrador concursal debe contratar un seguro de caución dentro de los 15 días siguientes a la designación. Esto sirve para poder cubrir cualquier daño o perjuicio que ocurra mientras está en su cargo. Y el monto está entre un 0.5% y el 10% del valor total del patrimonio bajo su administración. Y el artículo 19 habla sobre el examen de competencia que debe realizar el Ministerio de Economía y pues habla más que todo de que es obligatorio para que lo aprueben para poder llegar a ser un administrador. Luego tenemos las funciones de los administradores, que esto sí también lo resumí así bastante, que se podría resumir, se podría decir que nada más es investigar, que ahí sí que es recabar toda la información contable, financiera y legal para detectar si las cosas están haciéndose de buena fe o si hay gestiones perjudiciales. Se tiene que planificar porque se tienen que formular los planes de reorganización para rescatar la empresa. Los planes de reorganización los vamos a explicar más adelante también. Se tienen que solicitar medidas porque se tienen que proteger los bienes, que ya sean embargos, depósitos, etc. Se tienen que contratar expertos siempre con la aprobación de los acreedores y supervisar que mensualmente se cumpla el plan de reorganización por parte del deudor. Y también, en el caso de que haya la necesidad de que se lleve a cabo una liquidación, se debe proponer el proyecto de liquidación cuando la reorganización no sea viable. Luego está la rendición de cuentas, que lo mismo, ¿verdad? Tienen que informar mensualmente, pero ellos tienen que informar mensualmente sobre su gestión, mensualmente al mes. También deben rendir cuentas cuando lo pida un acreedor, el deudor o al finalizar el proceso. Y la sanción por incumplimiento es que pierde el derecho a cobrar su honorario. La aprobación de las cuentas se debe publicar el informe porque así de esa manera se hace público y los acreedores o interesados pueden consultarlo. Y los acreedores tienen 10 días para oponerse si encuentran algo malo ahí. Y también están las sanciones por mala gestión, que si hay negligencia o mala fe, el juez puede removerlo del cargo, inhabilitarlo para ejercer, cancelar su inscripción en el registro y ejecutar el seguro de caución para cubrir los daños causados. Luego tenemos el otro título de la ley, que son las obligaciones del administrador concursal ya dentro del proceso, que sería dentro del concurso, que en el artículo 24 tenemos la comunicación de acreedores, que primero debe notificar a todos los acreedores identificados y a sus fiadores sobre el inicio del proceso concursal dentro de un plazo de 8 días, y la comunicación debe ser fehaciente, por ejemplo, por correo electrónico e incluir los datos de contacto. Luego tenemos la lista de acreedores, que se debe preparar una lista oficial que detalle todos los créditos, su monto, vencimiento, garantías y categoría a la que pertenecen. Y deben informar a los acreedores que tienen 8 días para comunicar a cada acreedor si su crédito fue verificado y en qué condiciones. Y luego tenemos los créditos condicionales, que se deben incluir en las listas los créditos sujetos a condición futura. Por ejemplo, yo me puse a buscar esto porque no entendí que era un crédito condicional. Sí entendí que estaban como amarrados a una condición, pero no podía imaginarme alguno, entonces puse que fue un crédito en litigio, ¿verdad? Que hasta que se cumpla la sentencia de un litigio puede salir ese crédito y actualizar la condición, actualizar el estatus de dicho crédito cuando la condición se cumpla o si no se cumple, ¿verdad? Y la presentación del informe final, que tiene que llevar
un resumen de todas las acciones realizadas, los estados financieros del deudor, comparando la situación del inicio y el final del proceso, un listado de los bienes que logró recuperar para el patrimonio, su recomendación crucial, que creo que aquí es donde está lo decisivo o como lo importante de todo esto, que está si se realiza el plan de reorganización o se inicia la liquidación de los bienes, y si se realiza la liquidación de los bienes, de qué forma se va a llevar esta. Eso sería todo de mi parte. Buenas tardes a todos, licenciado, licenciada, compañeros. Buenas tardes, Yo les Ryan. voy a hablar, buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre el registro de procesos y administradores concursales. Este registro, la ley de insolvencia establece que se debe crear este registro, pero este registro es más bien tomado como una dependencia del Ministerio de Economía. Este registro tiene características muy importantes como su naturaleza pública, es decir, cualquier persona puede ir a solicitar información en la cual esté interesada, y su facilidad con los medios electrónicos, ya que este registro, el proceso como tal, otorga facilidades por los medios electrónicos como notificaciones, etcétera, que hacen que este proceso sea mucho más ágil. El objeto de este registro se puede tomar como lograr inscripciones de ciertos actos jurídicos que la propia ley establece, que son los siguientes. Se debe inscribir los procesos concursales que, como ya fueron explicados anteriormente, son aquellos procesos por el cual el deudor se somete para lograr pagar sus deudas, sus créditos, sin llegar a la liquidación. También se deben inscribir los planes de reorganización. Estos planes de reorganización son aquellos que son presentados a los acreedores con el fin de solventar sus deudas, sus créditos, para que estos mismos los evalúen y los acepten. También se debe inscribir a los administradores concursales, que, como ya fueron explicados, son aquellas personas que van a estar a cargo de todos los bienes que tiene el deudor, que son tomados como la masa concursal, que más adelante lo vamos a explicar. El orden jerárquico de este registro se compone por el registrador, el subregistrador, y este registro a su vez tiene una secretaría. El registrador, por su propia naturaleza jurídica, posee fe pública registral. Algo muy importante para el registrador y el subregistrador es que, un requisito muy importante para optar a alguno de estos cargos, es que ambos deben tener mínimo 10 años de ejercicio profesional como notarios. Siguiente diapositiva, por favor. Otro de los temas más importantes que establece esta ley es el comité de acreedores. El comité de acreedores está regulado en los artículos 34 al 40. ¿Qué es el comité de acreedores? El comité de acreedores es aquel órgano que busca representar los intereses de los acreedores durante todo el proceso concursal y en todas las actuaciones que se lleven en el mismo. Este comité se crea para que cuando haya más de un acreedor contra el deudor, puedan tomarse decisiones importantes, ya sea como aceptar el plan de reorganización, representarlos en las audiencias que se llevan a cabo, etc. Las funciones más importantes que estos llevan a cabo durante todo este proceso es, número uno, y la principal, representar los intereses de los acreedores durante todo el concurso, durante todo el procedimiento concursal. Vigilar la administración de la propia masa concursal y supervisar el trabajo del administrador concursal para que éste lleve a cabo un buen plan de reorganización. Y siguiente diapositiva. Ahora bien, otro tema más importante también que establece esta propia ley es la masa concursal. La masa concursal está establecida de los artículos 41 al 58 de la ley de insolvencia. Acá vamos a hablar sobre los aspectos más importantes y que, como para empezar, podemos definir qué es la masa concursal. La masa concursal son todos los bienes y obligaciones que tiene el deudor al momento de declararse en estado de insolvencia. Ya luego de declararse en estado de insolvencia, estos quedan a cargo de un administrador concursal que
lo supervisa y lo administra durante todo este proceso. La masa concursal se puede dividir en dos, la masa activa y la masa pasiva. ¿Qué es la masa activa? La masa activa la podemos definir o entender como todo aquel conjunto de bienes y derechos que tiene el deudor al momento de declararse en insolvencia y que van a quedar bajo la administración y supervisión del administrador concursal. Luego sigue la masa pasiva. La masa pasiva son todas las obligaciones, entiéndase créditos, es decir, sus deudas que el deudor tiene al momento de declararse en estado de insolvencia. Es porque su masa pasiva superó su masa activa es que este mismo se declara en el estado de insolvencia. La clasificación de estos créditos, es decir, cómo se clasifican los créditos al momento de que se van a cobrar durante el plan de reorganización. Los créditos se dividen en créditos privilegiados, créditos comunes y créditos de segundo orden. Los créditos privilegiados se dividen en dos, créditos de privilegio especial y créditos de privilegio general. Los acreedores que estén dentro de los créditos de privilegio especial son aquellos que tienen una garantía real sobre un bien específico del deudor, es decir, aquellos que tienen alguna hipoteca, prenda y demás sobre un bien específico del deudor. Estos van a tener un privilegio especial al momento del pago de sus créditos, porque así lo establece la ley. Entonces, luego siguen los créditos de privilegio general. Estos créditos son los que, si bien no tienen una garantía específica sobre una garantía real sobre un bien específico del deudor, la ley establece que esos también tienen el privilegio de cobrarse antes que otros acreedores. Después siguen los créditos comunes. Estos créditos comunes son aquellas personas que tienen otras deudas por cobrar con el deudor, pero no tienen ninguna, no están regulados ni como de privilegio especial ni de privilegio general. Luego siguen los créditos de segunda orden. Estos créditos son los que se cobran de último. Son aquellos que no están regulados ni privilegiados ni comunes y pueden ser algunos de ellos, por ejemplo, las multas que tienen y los créditos que tienen a favor de personas que tienen relación con el deudor. Ahora bien, vamos a hablar un poco del pasivo laboral. ¿Qué es el pasivo laboral? El pasivo laboral son todos los créditos o deudas que se tienen hacia el deudor de naturaleza laboral. Cuando estos son aceptados dentro del proceso concursal, estos tienen prioridad para cobrarse entre otros acreedores, entiéndase bancos o algunos otros acreedores que pueden existir contra el deudor. Estos créditos tienen prioridad para cobrarse y se pueden incluso vender bienes de la masa activa del deudor para solventar estas deudas, siempre y cuando no modifique el plan de reorganización, es decir, siempre y cuando se pueda llevar a cabo el siguiente plan para lograr pagarle a los demás acreedores. Cuando aún así vendiendo los bienes necesarios no se es capaz de solventar las deudas que se tienen contra estas personas de naturaleza laboral, el juez puede indicar que se pague en prorrata. ¿Qué es esto? Es decir, que se va a poder pagar a todos los acreedores de naturaleza laboral, pero no una cantidad igual, sino que se va a pagar en proporción a la deuda que se tiene. Ahora bien, también están los créditos del Estado. Estos créditos del Estado, entiéndase las deudas que se tiene contra municipalidades, algunas otras entidades del Estado, el Estado mismo puede participar durante el proceso concursal y todo esto siempre y cuando no se exijan formalidades que puedan atrasar el mismo proceso concursal, es decir, no se pueden pedir formalidades en materia tributaria para lograr retrasar el proceso concursal, sino que el Estado puede participar activamente dentro del proceso sin pedir estas obligaciones tributarias. Gracias.
Gracias, Brian. Buenas tardes, licenciados y compañeros. Como dijo Majo al principio, el plan de reorganización que está en el artículo 59 es el plan de reorganización, que es la oportunidad que tiene el deudor para poder recuperarse sin tener que ir a cerrar su negocio. Es como una segunda oportunidad para que él pueda reorganizar sus deudas, sus gastos y que pueda seguir operando y no ir directamente a la quiebra. El objetivo de este plan, pues, es que se pueda recuperar y que pueda seguir produciendo y que pueda pagar las deudas que ya tiene. El plan de reorganización beneficia al deudor tanto como al acreedor. Al deudor porque evita que pueda perder su negocio, y al acreedor porque le van a pagar la deuda que él ya tiene, o sea, lo que le deben. El contenido de este plan pues debe incluir una descripción de la empresa, qué es lo que hace, cómo lo gana, cómo gana el dinero, un plan financiero, cómo piensa reorganizar sus gastos y sus ingresos, una propuesta de pago, o sea, cuánto puede pagar, en qué tiempo y de qué manera lo va a pagar, y un listado de activos, que es qué bienes posee, por ejemplo, su maquinaria, vehículos y todos los inmuebles que tiene la empresa. El plan de reorganización es como mostrarle cómo él va a salir de esa crisis económica que tiene, pero no es como que venga y vaya a dar el plan y solo se va a dar así, sino que lo tienen que aprobar, y no solo va a ser decisión del deudor, sino que el acreedor va a aprobar el plan que él hizo para que se pueda pagar. Se necesita el 60% de los votos favorables para que se pueda dar. Y los efectos de esta validación, cuando ya se aprobó el plan, es que el juez lo aprueba y valida el plan. Entonces, ya no pueden haber más demandas para la empresa deudora. Y tiene una protección temporal de 2 años a 3 años para que pueda cumplir lo pactado. Entonces tiene un control de nuevas deudas. El deudor no puede adquirir compromisos con otras sin haber salido de su deuda principal. Es como un escudo temporal para que pueda reorganizarse y cumplir lo que ya prometió en el plan anterior. Si no llega a cumplir con lo acordado, entonces se puede declarar un concurso necesario o se puede liquidar, que son como las dos vías que tiene. O se hace un plan de reorganización o se liquida toda la empresa. Por ejemplo, una empresa de transporte que debe 1 millón de quetzales y ya no lo puede pagar, propone un plan de reorganización. Por ejemplo, pagar el 50% en 2 años, o vender 3 buses, conseguir un préstamo nuevo. Y si los acreedores lo aceptan, pues durante esos años no lo pueden embargar y la empresa sigue trabajando y pagándole. Luego, no sé si puedes pasar a la siguiente presentación, Majo. El proceso concursal, que está en el artículo 75 y en el 101, es el procedimiento judicial que se inicia cuando una persona o una empresa ya no puede pagar sus deudas. Entonces es como un juicio de insolvencia, donde el juez decide si se organiza, si se reorganiza o se liquida la empresa. La competencia que tiene el juzgado que lo ve son los juzgados de primera instancia del ramo civil. Viendo la documentación, entonces nombra al administrador concursal. Las notificaciones se van a dar a través de un boletín judicial que se ve por manera electrónica y de manera gratuita. Las presunciones de insolvencia. El juez puede presumir que una persona o empresa está insolvente, o sea, que no puede pagar sus deudas, si cumple como con ciertas condiciones, que tiene más deudas que bienes, que tiene demasiados embargos pendientes, o que cierra su negocio sin dar ningún motivo, o que no puede cumplir con los pagos básicos, que son los sueldos de los trabajadores o los impuestos. Entonces, son como señales de que no hay dinero para poderlo pagar. Se presume que hay insolvencia.
Y hay dos tipos de concurso. El concurso voluntario, que es cuando el deudor viene y dice como no lo puedo pagar y quiero reorganizar mi empresa o crear un plan. Entonces la empresa, por ejemplo, de alimentos, pide su propio concurso para evitar embargos. Y también está el concurso necesario, que es cuando lo piden los acreedores, cuando el deudor no paga ni presenta ningún plan, o sea, no ven que ellos tengan la intención de querer pagarles o algo así. Entonces, los acreedores, por ejemplo, un banco solicita el concurso de una empresa que le debe demasiado dinero y que ya no le pagó. Un ejemplo puede ser una fábrica de zapatos que tiene embargada una maquinaria y no puede pagar los salarios. El dueño presenta al juez una solicitud con todos sus documentos y el juez declara un concurso voluntario porque el deudor lo requirió para poder reorganizarse. Entonces nombra a un administrador concursal y da la oportunidad de que se pueda presentar el plan de reorganización. Y si no hace, se va a liquidación. La liquidación, que es como la otra vía que se da, es cuando ya no hay ninguna forma de reorganizar la empresa. Majo, pasar a la siguiente presentación. Y tampoco no hay ningún plan, o sea, no se preparó para nada de eso, entonces el juez va y ordena que se vendan todos los bienes que tiene el deudor para poder pagar las deudas al acreedor. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo hace con el administrador concursal que elabora el plan de liquidación, vende todos los inmuebles que tiene, los vehículos y todo eso, y con el dinero que obtiene se lo van a pagar a los acreedores, pues con prioridad que tiene. Por ejemplo, primero pueden ir los crediticios de los salarios para los trabajadores o los bancos con garantía que tengan, los proveedores luego, y por último multas o intereses. Puedes pasar a la siguiente diapositiva. Y en conclusión, la ley de insolvencia pues es una herramienta moderna que busca un equilibrio de justicia. Antes, que solo era como si la empresa no puede pagar, se va a quiebra y ahí termina la empresa. Pero ahora con la ley se puede dar como una ventaja, que él pueda tomar otras decisiones para poder mantener su empresa y poder salir de la deuda que ya tiene cuando no la puede pagar y no irse a la quiebra total. Con esta ley pues prioriza la reorganización, da una segunda oportunidad, se da una transparencia porque es público y es supervisado por un administrador, y tiene una responsabilidad profesional porque el deudor está sujeto a pagarlo y a comprometerse, tanto como el administrador. Y tiene buena fe porque el deudor actúa correctamente, ya que la ley lo protege. Y eso sería todo. Gracias. Bien por la presentación y felicitaciones a los tres expositores de esta ley. Ahora paso a las preguntas que tengan que hacer los alumnos y después yo voy a hacer una ampliación. ¿Alguna pregunta, compañeros? Brenda. Muchas gracias por el resumen de la ley. Lo que me llama la atención de esta ley es que fue emitida en el 2022, posterior a la pandemia, ¿verdad? Entonces, todo lo que sucedió después de los negocios que se perdieron, las empresas que se cerraron, los empleos perdidos. Entonces, es como, ¿cómo decirlo? Como regular, normalizar lo que pasó en ese tiempo y ponerle nombres y plazos y consecuencias a esa mala educación financiera que hemos tenido durante toda la vida. Me queda esa duda. Gracias, Brenda. ¿Le pueden dar respuesta a Brenda?
Hola Brenda, fíjate que sí, digamos que por el periodo en que se realizó o se promulgó la ley, sin embargo es una propuesta de ley que ya lleva ahí bastante tiempo. Según busqué y encontré, llevaba ahí aproximadamente desde 2013 y se dio más que todo por quiebras de bancos que hubieron desde los 90s. Entonces, imagino que sí fue un muy buen como periodo para que esto reluciera y saliera y empresas que ya estaban a punto de quebrar por temas de pandemia se recuperaran, pero no fue como el enfoque principal de la ley, según lo que encontré. Gracias, María José. Silvana. Pues yo solo tengo un poquito de duda porque en el artículo 2 de esta ley dice que se excluye las obligaciones del Estado y acaban de exponer de que sí se incluyen las obligaciones del Estado. No sé si escuché mal. Yo creo, Sí, no, o si adelante. querés, Yo A creo ver, que es de Brian. 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 sí, según había yo investigado, el Estado puede participar en el proceso concursal, pero como investiguen, puede participar siempre y cuando no exija muchas formalidades para retrasar el mismo. ¿Alguna otra interrogante? Sí, Bien, gracias. fíjense pues. Podemos pensar que en esta ley ahí pueden haber dos fases. Una fase administrativa y una fase judicial. ¿Sí? Dos, es aplicable a tanto a personas individuales como a personas jurídicas. Es decir, puede ser declarado insolvente una persona individual, pero también puede ser declarada insolvente una persona jurídica, una sociedad, por ejemplo. Pero dentro de esas sociedades no podemos involucrar, fíjense, a los bancos. Ellos están exentos de esta ley, como el Estado mismo. Sus entidades autónomas, descentralizadas y descentralizadas, las municipalidades, ya no pueden ser tocadas. Vamos a irlo. Le da la oportunidad en una de esas fases. ¿A quién se pretende declarar insolvente? Que pueda todavía, bajo un plan de reorganización, recuperarse. Pero para ese efecto, tiene que haber una resolución de quién? ¿De un tribunal, Cecilia? Para poderme reorganizar. Porque fíjense que hay un concurso voluntario y un concurso necesario. Aquí hay acreedores y deudores, eso tenemos que dividir. ¿Quién puede promover la insolvencia? Yo mismo. Si yo no puedo hacer acá pagos, yo mismo solicito la intervención. Pero también el acreedor o los acreedores pueden iniciar un procedimiento de insolvencia. Pero también me da la oportunidad de que yo pueda reorganizarme. ¿Qué es lo que se pretende con esta norma, con esta ley? Se pretende que el empresario o la sociedad se logre recuperar a través de un mecanismo que le dé la posibilidad de hacerlo. Y en caso no sea posible, entonces sí, existe ese procedimiento que llega hasta un momento de la liquidación. Pero existe un patrimonio afectado. Y ese patrimonio afectado es lo que se llama masa, ¿qué es, Cecilia o María José? Ahora, La masa concursal. la masa concursal.
Pero ese individuo insolvente tiene que tener suficiente patrimonio. Y le puede decir, lo dejo bajo la posesión de ese patrimonio. Pero le puede decir también, le retiro la posesión. Y aquí entra otro aparato a funcionar. Antes, en el Código Procesal Civil y Mercantil, y ustedes ya vieron al final cuáles son las disposiciones que se derogaron del Código Procesal Civil y Mercantil. Pero también hay una norma que se derogó del Código de Comercio. ¿Cuál es la norma que se derogó, María José? Del Código de Comercio. Vean ustedes en su Código de Comercio la competencia o la insolvencia. 350 y pico, 360 y pico. Ellos mencionaron el 21, 358 y 219 del Código de Comercio. De comercio. Mencionaron el 347 al 400, pero el Código Procesal Civil y Mercantil. Así es. Y el 4 de la Ley de Garantías Mobiliarias. Entonces, eso subraya. Y en su Código de Comercio, tal como dijo María José, creo yo, vean ustedes si tienen al día su Código de Comercio, para que no vayan a haber errores. Entonces se lleva a esa persona individual o jurídica a un proceso concursal, así le llamaban antes. ¿Sigue aplicándose dicho término? Sí, pero cuando ya se inició el procedimiento. Pero debemos de entender primero por qué esa ley surte. Vean el tercer considerando de la ley. Todos. Porque espero que la tengan. El tercer considerando de la ley es el decreto número 8/2022. Tal como Brenda decía, es una ley promulgada en el 2022. No porque tenga que ver algo con la pandemia. Aprovechar ese momento para que entrara en vigencia, porque ya llevaba muchos años de estar, como sucede con muchas iniciativas de ley del Congreso, dejarlas en stand-by y encontrar el momento. Pero ¿qué es lo que se pretende con esta ley? Fíjense que el tercer considerando dice que se debe fomentar una economía nacional que facilite el acceso al crédito, la reorganización empresarial, la generación de riqueza y la salvaguardia del empleo de los guatemaltecos. Entonces, el acceso que pueda tener un empresario a créditos, siempre y cuando él tenga solvencia. Porque ¿para qué voy a pedir yo un crédito cuando no voy a poder pagar y voy a entrar en insolvencia? 2, esos créditos pueden estar dirigidos a reorganizar mi empresa, mi sociedad, como un mecanismo de salvamento. 3, la generación de riqueza. Claro, si hago una buena organización, llevo una muy buena actividad mercantil, claro, voy a tener y generar riqueza de mi sociedad o de mí mismo. Y dice la salvaguarda del empleo de los guatemaltecos. ¿Por qué? Si una entidad quiebra, se perjudica el trabajador. Claro, dentro de la masa concursal puede ir el pasivo laboral, pero eso no quiere decir que se le va a pagar a veces la totalidad de la indemnización y sus prestaciones laborales que tenga el trabajador, sino que como una salvaguarda decirle, bueno, es una empresa que está en quiebra y vamos a ver cómo coadyuvamos a su pago. Quiere decir que aquí también interviene el derecho laboral. ¿Por qué? Porque está dentro del pasivo. Yo voy a estar en un proceso concursal porque no tengo ya medios. Y como les decía, puedo hacerlo en forma voluntaria.
Pero también puedo recurrir y decirle, no puedo. Puede venir el acreedor y decirle, fíjese que me está dejando de pagar. Y solicito, se inicia el proceso. Y ese proceso puede ser el proceso ordinario que establece aquí la ley, y existe un proceso abreviado. Abreviado, fíjense, para poder llevarlo a cabo. Veamos el artículo 1 de esta ley. Dice, la presente ley tiene por objeto regular la insolvencia, subrayado. Su contenido abarca el plan, fíjese, de reorganización, el registro de procesos y administradores concursales, los administradores concursales, el proceso concursal, la liquidación, los incidentes y los medios de impugnación. Aquí está diciendo, este es un proceso. Pero fíjense, se debe de constituir por parte del Ministerio de Economía un registro de insolventes. Un registrador que va a llevar el control. Fíjense, se crea otra instancia administrativa. Así como existe el registro de la propiedad intelectual, el registro de prendas mobiliarias, el registro de comunicaciones, el registro general de la propiedad. Aquí dice, debe de constituirse un registro a cargo de un registrador y su personal. Además, llevar un registro del Ministerio de Economía de quiénes están insolventes y quiénes están siendo procesados por insolvencia y quiénes se sometieron y quiénes los obligaron a someterse. Artículo 2. Las normas previstas en esta ley serán aplicables a toda persona individual o jurídica. Subrayado, abarca las dos. Se excluyen de su aplicación las obligaciones del Estado, las entidades autónomas, semiautónomas, descentralizadas y las municipalidades que se regirán conforme a sus leyes respectivas. Quiere decir que ustedes no pueden ir a solicitar la insolvencia de una municipalidad, mucho menos del Estado, ni de la universidad. Quedan salvadas. También, fíjese que ya hizo el ámbito público y dice, ahora va al privado. También se excluyen de la aplicación de la presente ley los bancos, financieras, aseguradoras, reaseguradoras y otras entidades y grupos financieros que estén sujetos a la fiscalización de la Superintendencia de Bancos, a las que se les será aplicable el procedimiento que dispone sus leyes respectivas. Entonces, ellos están excluidos. En el ámbito público y en el ámbito privado, los bancos, las financieras, aseguradoras, etc. Dice también, los entes excluidos podrán únicamente actuar como acreedores. Entonces, ellos no pueden ser declarados insolventes por ser deudores, pero sí tienen acreedurías el Estado. Una municipalidad que tiene deudores y no le pagan, ella sí puede ir a solicitar como acreedora, pero en contra de ella como deudor, no. Lo mismo los bancos y las financieras y las aseguradoras. Me deben, voy en contra de. Y luego en el artículo 3 da una cantidad de definiciones que vamos a encontrar un acreedor privilegiado, por ejemplo, cuando hay un concurso, hay un proceso concursal. ¿Quién es el acreedor privilegiado? ¿Sí? El acreedor privilegiado es aquel que tiene garantías muebles o inmuebles, prendas o hipotecas. A él les pagará en primer lugar, ¿sí? ¿Por qué? Porque su crédito está garantizado. Y luego entran los otros acreedores, que es un acreedor común, para que se le pague. Está indicando que va a existir un administrador auxiliar, todo un ente, ¿verdad? Y también dice cuáles van a ser sus principios rectores: la buena fe, la celeridad, la continuidad, el orden crediticio, principio de oralidad, principio de publicidad. Entonces, este será un proceso oral, pero tanto en lo administrativo también.
Porque entonces al conformarse este equipo concursal, una vez tenga todos los nombramientos, por supuesto va a decir, venga, a ver, ¿qué le está pasando? ¿Qué le sucede? Acredíteme todas, su activo y pasivo. ¿Con qué objeto? Si es necesario iniciar un procedimiento concursal. Si no, le dice, mire, yo lo voy a apoyar para que se reorganice. ¿Qué está pretendiendo el Estado a través de este órgano? Es que no entre en insolvencia la persona individual o la persona jurídica. Entonces esta entidad debe decir, yo lo voy a apoyar. Yo tengo aquí expertos para apoyarlo. Quiero ver cómo lo logro restablecer de nuevo para que no sea declarado insolvente. Puede ser que yo llegue de acuerdo, si así lo acepta un banco o el sistema, por ejemplo, que él me apoye una vez reorganizado con créditos a pagar. Pero el banco, por ejemplo, o quien me apoye va a decir, bueno, yo quiero que con esa reorganización usted me vaya a pagar. Y yo lo apoyo, yo lo ayudo para poderse reorganizar. Les voy a poner un caso que se me viene ahorita en la mente de un procedimiento que llevo actualmente. Se constituye una sociedad mercantil para hacer préstamos. Como que fuera una estafa piramidal, ¿verdad? Que se han oído mucho. Pero el gerente empezó a disponer de ese dinero. Entonces la gente invertía, le daba dinero para que él, a través de esa intermediación, pudiera hacer préstamos. Pero ¿qué sucedió? El activo superó al pasivo. Y vino esta cliente, no sé qué estaba pensando, pero ella dice que le tenía mucho aprecio a ese gerente. Y le dijo él, hazme el favor, inyéctame 1 millón de quetzales. Ella se lo dijo. Y él como representante legal, fíjate, escuche bien, le firmó un pagaré de 1 millón. Pagadero a 6 meses. Llegó otra vez con ella y le dijo, fíjate que necesito más dinero. Ella vino y le dio otro medio millón. 1,5 millones, la cual ella tenía ese dinero porque había vendido su apartamento que le había costado adquirir. Vienen con uno diciendo, mire, yo quiero recuperar mi dinero, sí. Aquí están los títulos. Sí, iniciamos una acción cambiaria, pero eso, si él no tiene bienes, si la sociedad no tiene bienes, ¿qué establecí primero? Si estaba la sede social todavía, la había cerrado. ¿Cómo lo va a perseguir? Se compró el BMW, según me dijo ella, vivía en la zona 10. Y dije, son actos de mala fe. ¿Cómo en la práctica pueden llegar a ese extremo de insolvencia? Entonces me fabriqué algo mental y dije, bueno, le voy a iniciar un procedimiento de estafa. Porque al leer los estatutos de la sociedad y su nombramiento como administrador, él no estaba facultado, fíjense, para firmar títulos. Entonces dije, me voy en lo personal contra él. Porque esto viene a recurrir como una estafa piramidal.
Se tienen muchos acreedores y no se pueden pagar. Los inquietan porque le vamos a pagar mayor intereses que los bancos y este dinero se va a devolver. Entonces, como ella se comunicaba todavía con esta persona que yo traté de comunicar, dígale que si no le inicio un procedimiento penal, jugándome esa acción. Le llama a un abogado que era su socio y me dijo, mire, yo no quiero que me sigan molestando y mi cliente dice que no porque empezó ya con otro tipo de cosas que esto ya le suena a él una extorsión, una coacción. Dije, mire, entre abogados tenemos que hablar de forma ética. Si usted se está comunicando conmigo es que me va a ofrecer algo, cliente. Se desapareció. De repente resulta otro abogado y me dice, fíjese que mi cliente, que es mi amigo, me dijo, está dispuesta a pagarle. Pero necesita un tiempo porque está negociando con una cooperativa. Dije, está tratando de reorganizarse. Si la cooperativa le hace clic, entonces él va a poder solventar. ¿Entienden? A reorganizar. Y yo dije, bueno, este abogado es inteligente. Le ofrece a él una asesoría. Mira, tienes que pagar. Porque eso tiene que ser así. Si no, yo no te llevo este asunto. Y me lo dijo, mire, si en el 15 yo no le he hecho una propuesta, yo me desligo y usted proceda. Es un abogado inteligente y ético. Espero que solucione su problema. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Él tratando de reestructurarse a través de que alguien lo apoye y que tenga confianza en que va a ser un buen negocio a futuro. ¿Recurrió al Ministerio de Economía? Aún no. ¿Puedo irme ahora de acuerdo a la ley de insolvencia? Sí, pero él tiene que tener un patrimonio, ¿me entienden? Para poderse hacer pago, mi clienta, y de los demás deudores que pueda tener, porque dice que tiene otros que lo están demandando. Ofrecer un plan. Si no, entonces, inicio un proceso de insolvencia. Pero, ¿cómo lo voy a iniciar? Siempre y cuando tenga yo a mano el patrimonio. Pero si la sociedad no tiene nada, ¿qué fue lo único que pude embargarle? O anotación de demanda, quiero decir. Es el título de la marca. No, pero eso no me sirve a mí de nada. De nada. Le ofrecieron a ella títulos de acciones. ¿Para qué le? Si la sociedad está en bancarrota, ¿cómo va usted a aceptar títulos de acciones? Sería torpe. Entonces, tengo que encontrar yo el mecanismo para que ella recupere al menos una parte de su dinero. Pero es un asunto que me da la posibilidad de hacerlo. Si no, le hubiera iniciado un procedimiento de quiebra. Si sé que tiene inmuebles, etcétera, entonces lo jalo. Pero no tiene nada. Entonces, ¿qué es lo que le corresponde? Una reestructuración, una reorganización. ¿Ustedes apoyarían a alguien a reorganizarse? Sí, pero siempre y cuenten con plata para hacerlo. Si no inicio el procedimiento, entonces que me inscriban en el libro de deudores insolventes en el Ministerio de Economía. Por eso les decía, hay un aspecto administrativo. También hay un aspecto judicial. ¿Y cuál es el procedimiento para iniciarlo? ¿Cómo debe iniciar? Se conoce el tema. Esa administración va a decir, mire, lo apoyo, lo hago, lo puedo ayudar en esto. Si no, se inicia un procedimiento concursal. Pero ya en un juzgado de primera instancia del ramo civil. Sin excluir, como les decía, como me está sonando a mí este caso también, una insolvencia y que yo estoy diciendo, bueno,
Él no tenía facultades. Por eso es importante cuando ustedes tengan un asunto de una persona jurídica, vean sus estatutos, los pros y contra de esas cláusulas. Y en el caso de un administrador o un gerente, si estaba facultado para. Tienen que ser meticulosos y ofrecer soluciones. ¿Cuál sería el procedimiento, Brian? Porque ese administrador tiene derecho también a ser retribuido. El procedimiento para... Ya un procedimiento concursal, por ejemplo, ya en un tribunal. Fíjense, pues, solo voy a hacer un paréntesis. Fíjense que ese administrador le puede ofrecer alternativa de solución de conflictos, ¿sí? Les puede decir, mire, hay posibilidades. ¿Por qué no entramos a una mediación? ¿Por qué no entramos a una conciliación? No habla del arbitraje. ¿Estoy en lo correcto, Cecilia? Y se podrá ofrecer. Pero fíjense, no toca el arbitraje, sino la conciliación, la mediación o la negociación. Vean el artículo 29 de la ley. Debe llevarse un libro de registro. Dice, el registro de procesos y administradores concursales. Libro de procesos y un libro de administradores concursales. Tiene por objeto la inscripción de qué actos. 1, procesos concursales. 2, planes de reorganización. 3, administradores concursales de primer orden. 4, administradores concursales de segundo orden. 5, los demás actos o negocios, hechos o circunstancias que dispongan esta u otras leyes. 6, las ampliaciones, modificaciones, aclaraciones o cancelaciones relacionadas a las inscripciones anteriores. Entonces, hay un libro de procesos y un libro de administradores. A ver, Brian. El proceso dependería si ya sería si sería voluntario o ya se plantearía contra la entidad o... Necesario, sí. Ajá. Luego de eso ya dependería si... Entiendo yo que se plantearía... se presentarían los activos y pasivos de la entidad o persona para ver si ya se puede declarar el estado de insolvencia. Luego de eso... Entonces, de forma voluntaria yo voy. Y en forma necesaria es cuando ya alguien dice, él está en insolvencia. En forma voluntaria yo voy, miren, no puedo pagar. ¿Cómo que me van a hacer primero? Mire, veamos sus estados financieros. Si es posible reactivarlo y reorganizarlo. Si no, se inicia el proceso. En el necesario, yo no soy el que voy o voluntario, sino que ya van los acreedores. Vean el artículo 34. Gracias, Brian. Ahorita estamos in con usted. Comité de acreedores. Los acreedores podrán conformar un comité que los represente en audiencia y en general dentro del proceso concursal, en lo administrativo o en lo judicial. Este comité velará por el buen manejo de la masa concursal y servirá como un órgano de supervisión de la labor del administrador concursal. Quiere decir que esto está en la fase administrativa. Los acreedores se dividirán por la clase de crédito que ostenten en las clases siguientes. Acreedores con privilegio especial, ahí, entre paréntesis, prenda e hipoteca. Y acreedores con privilegio general, cualquier otro tipo de acreedor. 3, acreedores comunes y 4, acreedores de segundo orden. Entonces, se conforma el comité de acreedores. Se reúne el comité de acreedores. Y dice cuáles son los impedimentos. En el 41 nos dice que es una masa concursal. Y dice el 41, la masa activa del concurso activa estará integrada por todos los bienes y derechos que formen
parte del patrimonio subrayado del deudor a la fecha de declaración del concurso, incluyendo flujos de fondos a futuro provenientes del negocio en marcha o ingresos de cualquier tipo por pago de cuentas, por cobrar, aquí a esa acreeduría del deudor, y por los bienes y derechos que adquiera hasta la terminación del concurso. Entonces dice, bueno, miremos cómo está usted en su balance y si tenemos todavía probabilidades de salvarlo. Pueden rehabilitarse contratos en forma judicial, integración de la masa muscular, créditos y su prelación, que aquí entran las prendas, hipotecas, y en el artículo 54 se refiere al pasivo laboral, lo que decía Brian. En el artículo 59 en adelante nos dice plan de reorganización. Y dice el 59. El plan de reorganización tiene por objeto la recuperación parcial o total de los créditos reconocidos y la continuidad de la actividad económica del deudor, que están ayudando. Dicho plan podrá considerar una reorganización financiera, una reorganización administrativa o una organización operativa. Y se podrá pactar sobre bienes y derechos presentes y futuros. El plan de reorganización puede ser privado o concursal. Puede ir con un ente privado y decirle, apóyame. El plan de reorganización privado no necesita de una declaración judicial de concurso. No ha entrado al concurso. Durante el concurso, el plan de reorganización puede validarse antes de la resolución de la liquidación. Todavía sí. Si ya hoy se inició el proceso, todavía puede reorganizarse antes de la liquidación. Vean el 60. Métodos alternos de resolución de la insolvencia. Tanto el deudor como los acreedores podrán proponer la utilización de la mediación, la conciliación u otros métodos alternos de resolución de conflictos para resolver o prevenir el estado de insolvencia. Cuando las partes así lo convengan, los acuerdos alcanzados a través de la mediación o conciliación podrán integrarse al plan de reorganización. Conciliación y mediación, ¿con quiénes? Con los acreedores. Y en el 61 nos dice cuál es el plan de reorganización y en el 62 cuáles son los requisitos de esto. Vean el 67. Trámite de validación dentro del proceso de concurso. Durante el concurso, el deudor o los acreedores que represente como mínimo el 60% de la masa pasiva podrán presentar al juez concursal, fíjense todavía, plan de reorganización previamente aceptados de acuerdo a lo establecido en el artículo 64 de esta ley. El juez concursal mandará a publicar el mismo sin costo en el boletín electrónico de registros y procesos concursales. Todavía da. ¿Puede alguien oponerse al plan de reorganización? Sí. Y esto nos da el artículo 68. Tanto el deudor como los acreedores podrán oponerse ante juez competente al plan de reorganización. Si yo como deudor aún no estoy de acuerdo con el plan de reorganización, puedo oponer. Y está en la validación. El plan de reorganización, cumplimiento del plan. Y ya después, fíjense ya en el título 7, a partir del artículo 75, ya entramos al proceso concursal. 75. El concurso deberá solicitarte ante los juzgados de primera instancia del ramo civil con jurisdicción en el lugar donde el deudor tenga su domicilio o sede social. La competencia en los procedimientos concursales es improrrogable. O sea, aquí ya nos está mandando a un tribunal. Estos juzgados tendrán competencia para conocer todos los procesos relacionados con los concursos, siendo competentes, entre otros, para conocer los juicios siguientes. 1.
los juicios se promuevan en contra de los representantes legales de las personas jurídicas que funjan como deudores dentro del proceso concursal por hechos relacionados con la administración del patrimonio del deudor. 2. Las acciones que se promueven en contra de los administradores concursales por hechos relacionados con la administración del patrimonio del deudor. Tomen en cuenta que los administradores se encargan de administrar el patrimonio del deudor. Entonces, un administrador concursal, cuidado, no puede ser cualquier persona. 3. Las acciones que deben conocer por haberse planteado las mismas en virtud de resoluciones que se emitan como concurso del proceso concursal. 4. Pueden emitir medidas cautelares. Y 5. Puede haber acumulación de otros procesos. Entonces ya viene en el 78 cómo se presenta al tribunal el concurso voluntario o necesario. Dice, el concurso es voluntario en los casos siguientes. 1. Cuando sea solicitado por el deudor, siempre y cuando no exista una solicitud previa de concurso, promovido por alguna otra persona. 2. Cuando ante la solicitud de un acreedor, el deudor demuestre que presentó uno o varios planes de reorganización. 79. ¿Quién tiene la legitimación? Tiene la legitimación para solicitar la declaración judicial el propio deudor, o 2, cualquier acreedor. Entonces puede promoverse por cualquiera de esos. Entonces ya viene el procedimiento, que esto es importante conocer cuál es el procedimiento concursal. Esto es eminentemente procesal. Se inicia el proceso y si llega a un término, hay una liquidación. Vean el artículo 101. Trámite del concurso. El concurso se tratará en concordancia con los principios y reglas de la presente ley y, supletoriamente, por lo dispuesto en el Código Procesal Civil y Mercantil, la ley del organismo judicial y el Código Civil. Son aplicables en forma supletoria. El concurso deberá iniciarse a través de la solicitud escrita de declaración del concurso, que contendrá el soporte documental, es decir, balance activo-pasivo, según lo establecido en esa ley. Al recibir la solicitud, el juez competente mandará a notificar a la contraparte y dictará fecha para la primera audiencia. Entre la notificación de la contraparte y la primera audiencia deben mediar por lo menos 15 días hábiles. Aquí nos está diciendo que es un juicio oral. El juez también solicitará 2 ternas de administradores concursales por parte del registro de procesos y administradores concursales, una con administradores de primer orden y la otra con administradores de segundo orden. Entonces tienen que recurrir al registro del Ministerio de Economía de administradores. A ellos se les va a nombrar para que se hagan cargo de ¿qué? Del patrimonio. Dice, las audiencias podrán celebrarse previo consentimiento de las partes o por decisión del juez, cuando las circunstancias lo requieran a través de medios electrónicos que permitan la comunicación. Quiere decir que es un proceso que ustedes pueden ventilarlo en forma electrónica. El juez concursal, a petición de parte o de oficio, considerando la complejidad del concurso, podrá señalar de 1 a 2 audiencias adicionales dentro del proceso concursal. Lleva este proceso admisión de demanda, audiencias, y puede todavía, además de las 3 audiencias que concede el proceso oral, podrán haber otras 2 más si se quiere. Sí, en cualquier documento, informes, peritajes, avalúos y gestiones escritas posteriores, así como para todos los trámites y procedimientos regulados en esta ley, para mencionar montos y cantidades podrán emplearse cifras en lugar de palabras. Pueden plantearse medidas cautelares, cuál es la información relevante, cuál es la determinación de los administradores. Entonces, el proceso se lleva a cabo. Y tiene que haber un inventario. Pero vean aquí lo importante también en el 119. Puede haber un proceso abreviado, así como existe en lo penal, ¿verdad? O existe en la ley de leasing. ¿Cuándo va a haber un procedimiento abreviado? Vean el 119.
El proceso concursal abreviado será aplicable con base a la información provista en la primera audiencia en los siguientes casos. Cuando el deudor tenga un máximo subrayado de 5 acreedores. Abreviado. Si son más de 5, es el normal. 2. Cuando el activo del deudor sea menor al equivalente a $100,000 de los Estados Unidos. Abreviado. 3. Cuando el pasivo del deudor sea menor al equivalente a $100,000 de los Estados Unidos. Eso será un procedimiento abreviado. ¿A qué nos va a llevar? 124. Inicio de la liquidación. Con posterioridad a la declaración del concurso, el juez concursal podrá resolver la liquidación de la masa activa en los siguientes casos. Cuando lo solicite el deudor. 2. A la vez de transcurrido subrayado 6 meses del inicio del concurso. 3. Cuando el deudor no genere ingresos aún con el plan de reorganización. 4. Si incumple con el plan de reorganización validado dentro del concurso. 5. Cuando los acreedores rechacen la propuesta del plan de reorganización. 6. Cuando los acreedores aprueben la propuesta de liquidación contenida en el informe del administrador. 7. Cuando lo soliciten los acreedores que representen como mínimo un 75% de la masa pasiva. Y 8. Estará exento de todo tributo, la venta privada o en subasta pública o la cesión de bienes. Si hay subastas, están exoneradas de impuestos. ¿Cuál es el orden para liquidar? La resolución judicial 125, que ordene la liquidación, deberá contener los siguientes pronunciamientos. 1. Aún no se hubiese dado la suspensión de la posesión del deudor, quitarle los bienes. 2. La instrucción y facultad para que el administrador concursal proceda a liquidar la masa. Y 3. La instrucción para que el administrador concursal se encargue de la publicación de la resolución judicial que ordena la liquidación. ¿Qué sujeto es importante dentro del proceso entonces? El administrador concursal. Termina el procedimiento, el pago a los acreedores en el 132. Ya les decía, ¿quiénes son privilegiados? Los que tengan garantías. Y luego el pago de las demás acreedurías que se tengan. 138. Terminación. El concurso terminará por declaración judicial, ¿sí? 1, por haberse cumplido con el plan de reorganización. Si se nos fue muy bien con el plan de reorganización y terminó. 2, por haberse pagado los créditos a los acreedores, que eso es lo que se perdió. 3, por la inexistencia o el agotamiento de la masa activa sin que se hubieran pagado íntegramente los créditos. Quiebra total. Y 4, por el fallecimiento del deudor. Entonces, ¿existe un procedimiento de insolvencia? Sí. Hay incidentes, hay concursos en el 141 y 142, y existe el recurso de reposición, revocatoria y el de apelación, que serán apelables. Bien. ¿Alguna pregunta extra respecto a de esta ley? Léanla, estudienla e interpreten. Sí, Pau. Licenciado, mi duda es ajena al tema. No sé si me puede regalar unos minutos después de terminar la clase. Sí, por supuesto que sí, Pau. Gracias. Bien, muchachos. ¿Están aquí también presentes los Eddie? Sí, licenciado, yo también tengo una duda ajena a la clase de hoy. Entonces, no sé si me podría dar aquí. la Bien, quedémonos aquí entonces. Jennifer. Igualmente, doctor, si lo podría molestar con unos minutos. Vaya, al final, ahorita que se despida, me despida de todos. Bien, ¿quiénes están para la próxima clase de la ley de competencia? ¿Están en clase? Sí, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Soy yo, Sí, licenciado, buenas tardes. Gabriela Montserrat. pero creo que ahorita no hay un compañero, el compañero que falta no está en la clase conectado ahorita, licenciado, se llama Román, pero somos nosotros Román. tres. Lástima que no están en clase porque eso les vale la quitada de puntos. Bien, les deseo buena tarde y abríguense bien y cuídense. Mucho frío.
Bien, felicitaciones a los expositores. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. licenciado, muy amable. licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde.